Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chiquillos, buenas tardes. Vamos a comenzar con una nueva clase de química. Hoy día vamos a seguir viendo el tema de radioactividad nuclear. Y antes de comenzar, tengo un pequeño mensaje para ustedes. Por favor, ingresen a sus perfiles de puntaje nacional y actualicen sus preferencias de carrera. Es importante esto para mantener una base de datos actualizada. Hola Verónica. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta clase. Esta clase hoy día está ligada a lo que fue la clase anterior, ¿ya? De la semana pasada. Y es reactividad nuclear, o también se le puede decir radioactividad o radiactividad. Hay varias formas de mencionarlo. Entonces, los contenidos que hoy vamos a ver son radiactividad natural y artificial, procesos de desintegración radiactiva, vida media y reactores nucleares. Para comenzar, vamos a volver a mencionar el concepto de lo que es radioactividad y corresponde a la emisión de partículas y o radiaciones electromagnéticas que se generan espontáneamente, ¿ya?, en los núcleos inestables de un elemento radioactivo. Estos núcleos son llamados isótopos radioactivos. Debemos mencionar que nosotros la semana pasada estuvimos hablando de cuándo podía ser un elemento inestable o no. Y en este caso habíamos definido cuando tenía una masa superior a 88 UMA, ¿cierto? Y nos estábamos hablando en relación al número atómico. Ya, entonces, cuando hablamos de radiactividad tenemos que considerar que son radiaciones electromagnéticas que se generan espontáneamente a través de núcleos inestables de un elemento que se va a considerar entonces radioactivo. La radiactividad entonces es la desintegración de estos elementos y a través de esta desintegración se producen 3 tipos. La primera es la desintegración o radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver el poder de penetración de cada una de estas radiaciones. Alfa tiene un poder de penetración bajo, beta tiene un poder de penetración alto y gamma tiene un poder mucho mayor. Dentro de la imagen nosotros podemos ver que para alfa puede solamente llegar a atravesar papel, films y ropa delgada. Cuando hablamos de las láminas metálicas, madera densa y ropa gruesa, vamos a hablar de la radiación beta. Es un poquito más poderosa que la alfa. Y luego, cuando vamos a hablar de la radiación gamma, nosotros podemos atravesar con este tipo de radiación incluso hasta una pared gruesa, concreto o pared de plomo. Chiquillos, les recuerdo que hay un nuevo sistema de chat en donde dice pregunta a la profe aquí. Es ahí donde ustedes tienen que ingresar sus preguntas. Entonces, 3 tipos de radioactividad producto de la desintegración. ¿De qué? De un núcleo inestable, de un elemento, que lo consideramos radioactivo, ¿ya? Los 3 tipos de desintegración pueden ser alfa, beta o gamma. Vamos a comenzar. Aquí están. Cuando nosotros hablamos de la desintegración alfa, la podemos representar con una alfa, la beta con una beta y la gamma con una gamma. La alfa va a tener la naturaleza de un núcleo de helio. La beta va a tener la naturaleza de un de un electrón. Y gamma va a tener la naturaleza de un fotón. Ambas, la primera y la segunda, alfa y beta, corresponden a partículas que pueden ser emitidas, a diferencia de gamma, que solamente es una radiación.
Entonces, ¿cuáles son las características de la radiación alfa? Es un flujo de partículas que tiene una carga positiva. Está formada por 2 protones y por 2 neutrones. Tiene una masa de 4 UMAS y una carga más 2. Esta carga más 2 se la van a aportar los protones que tenemos aquí abajito, ¿ya? Y los neutrones, obvio, como no tienen carga, entonces en este caso no aportan. Entonces la carga neta de este tipo de radiación va a ser proveniente de los protones, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de 4 UMAS, habíamos definido que un protón o un neutrón tenían una masa igual a una UMA en la clase anterior, ¿se acuerdan? Entonces, si tenemos 4 núcleos o 4 partículas, subpartículas provenientes de un núcleo, evidentemente vamos a tener 4 UMAS, ¿ya? Ahora, su símbolo se representa a través de el núcleo del helio. Y aquí está representado con un A igual a 4, un Z igual a 2. Son idénticas a un núcleo de helio. Entonces, poseen un poder de penetración bajo, y eso lo mencionamos en la diapositiva anterior, porque tienen una baja energía, y tienen un gran poder ionizante. Esto quiere decir que producto de cómo se mueven lentamente, estas al pasar a través de una nube de, por ejemplo, otro átomo, van a poder extraer electrones de esta nube, producto de que, uno, porque están cargados positivamente, y aparte como son moléculas, radiaciones de un tamaño moderado, pueden tomar estos electrones y reaccionar con ellos. Cuando nosotros hablamos de la ionización, es la capacidad que tiene una sustancia, un elemento químico, para poder extraer, arrancar electrones de la última capa de electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que recordar de las partículas alfa? Y lo más importante es que su símbolo se representa como el helio, con un A igual a 4, un Z igual a 2. Y que en total van a tener una carga neta de más 2. Radioactividad es el tema que estamos viendo hoy día. Y vamos a ver lo que es radiación nuclear o radioactividad nuclear artificial y natural. ¿Ya? Estamos definiendo ahora, en este momento, los tipos de radiación que existen, porque más adelante vamos a ver lo que es la desintegración nuclear, la desintegración de núcleos inestables. La radiación beta se representa con la letra beta. Corresponde a un flujo de partículas que tienen carga negativa, y es por esto que nosotros lo vamos a representar como si fuese un electrón. Y de hecho, la naturaleza de estas partículas se asocia a la similitud a un electrón. ¿Ya? Entonces, es un flujo de partículas con carga negativa, tiene una masa, imagínense lo pequeñita que es, de 0,0005 UMAS, la carga es menos 1, su símbolo químico, o sea, su símbolo representativo, perdón, va a ser 0 para A, que es el número másico, menos 1 para Z, y se representa con una letra E. Poder de penetración intermedio, esto quiere decir la capacidad de atravesar materiales, ¿ya? Y tiene un poder de ionización bajo, es decir, 100 veces menor a la radiación alfa. ¿Por qué? Porque si, imagínense, la partícula anterior, alfa, tiene el tamaño de 2 protones y 2 neutrones, evidentemente nosotros cuando hablamos de la masa del átomo está concentrada dentro de lo que son los núcleos, ¿cierto? Los protones y los neutrones. En este caso, nosotros estamos comparando este tipo de partícula con el tamaño de un electrón. Y un electrón, su masa es despreciable al momento de considerarlo en la masa atómica. Por lo tanto, un electrón va a tener una partícula similar a un electrón, va a tener un poder de ionización bajo. Hola, Alfredo. Ya, sigo entonces. Radiación gamma. Es el último tipo de radiación producto de la desintegración de estos núcleos inestables que se generan de forma espontánea. Acuérdense, esa es la definición de radiación. Radiación gamma no posee masa ni presenta carga eléctrica, por lo que no se ven afectados por el campo magnético. Es decir, que esto corresponde solamente a la emisión de un fotón. No es un tipo de partícula, solamente es un tipo de radiación. Poseen un contenido energético muy alto y su poder ionizante es muy bajo. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de radiaciones, nosotros podemos hablar de la velocidad de la luz. Las primeras tienen un poder de velocidad menor al de la velocidad de la luz. Las segundas, las betas, similar al de la velocidad de la luz, y este es mucho mayor. Por lo tanto, casi ni siquiera interaccionan con las zonas
de los orbitales de los átomos, ¿ya? Miren, acá nosotros podemos ver si esto afecta o no afecta a un elemento químico, ¿ya? En el momento en que se produce una radiación. Aquí nosotros tenemos un elemento X que va a presentar un núcleo inestable. Tiene su A, que está representado con A asterisco, que es el número másico, y tiene su Z, que es el número atómico, ¿cierto? Al momento de que se emite una radiación gamma, el A y el Z permanecen exactamente igual. Y, por ejemplo, si nosotros hacemos la reacción para este elemento, nosotros vamos a tener una A de 222 y va a permanecer exactamente igual. Cuando hacemos lo mismo para el Z, va a permanecer exactamente igual. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Cuando nosotros emitimos una partícula alfa, va a haber una alteración del A y el Z. En la ecuación nuclear, nosotros vamos a pasar de un núcleo, de un elemento químico, a otro núcleo. Es decir, va a haber una transformación. Esto puede ser para alfa o para beta, pero no para gamma, ¿ya? Y lo vamos a empezar a ver ahora. Cuando nosotros hablamos del proceso de desintegración, es decir, que nosotros vamos a empezar a generar núcleos que van a ir bajando en sus niveles energéticos para alcanzar una estabilidad de elemento, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de lo que es la desintegración. ¿Por qué desintegración? Porque el núcleo atómico comienza a desarmarse, ¿ya? Entonces, vamos a definir la desintegración alfa. Dice así, el núcleo alcanza la estabilidad emitiendo partículas alfa y dijimos que la íbamos a representar con un núcleo de helio, ¿cierto? Se van a transformar en un núcleo hijo, es decir, se van a transformar en otro elemento químico, en otro núcleo, ¿ya? Y este va a tener menor masa. ¿Por qué? Porque cuando yo emito una partícula alfa, voy a tener una pérdida de lo que está en el interior del núcleo. Puede ser una pérdida de neutrones o una pérdida de protones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos esta transformación en un núcleo hijo, es decir, del núcleo padre al núcleo hijo, estoy hablando de núcleos atómicos, no núcleos de las células, vamos a ver entonces cuánto es la pérdida. Con un Z menor, es decir, del núcleo padre que tengo acá representado por la X, ¿cierto? A, mi número másico, Z, mi número atómico, núcleo padre, se va a transformar a núcleo hijo, Y. Pero cuando ocurre esta desintegración, el número másico va a perder 4 unidades y el número atómico va a perder 2 unidades. ¿Y cómo yo represento esto? Lo represento en el momento en que se emite una partícula alfa. Y dijimos que la íbamos a representar entonces como un núcleo de helio, ¿ya? Entonces, veamos para una reacción real. Ya esto es el caso hipotético, vamos a ver una reacción real. Aquí nosotros tenemos el uranio. El uranio tiene un número másico, A, de 235 y tiene un número atómico, Z, de 92. Al momento en que ocurre la radiación, nosotros vamos a eliminar una partícula alfa. Perdón. ¿Sí? Esta partícula alfa la represento con el núcleo de helio. Y luego tengo que escribir el siguiente elemento que yo al momento de quitar 4 unidades en el número másico y 2 unidades en el número atómico, calce con esa descripción, 231, 90. Es decir, ¿qué hice yo? A 235 le resté 4 y a 92 le resté 2. El siguiente elemento que coincide con este A y con este Z es el torio. ¿Por qué? Porque tiene un número másico de 231 y un número atómico de 90. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la desintegración alfa, vamos a perder 4 unidades en A, 2 unidades en Z. Y acuérdense que habíamos mencionado esto en la clase anterior y yo hice un repaso de lo que era el átomo y las propiedades del átomo. ¿Se acuerdan? Y algunos me decían, profe, pero esto repaso, ¿qué? Bueno, era importante porque hoy día sí lo vamos a utilizar. Desintegración beta. Existen 2 tipos de desintegración beta. Está la beta que emite una partícula negativa y está la beta que emite una partícula positiva, que le vamos a mencionar positrón. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de una desintegración con una partícula negativa, una radiación negativa, es
esta ocurre cuando los núcleos tienen un exceso de neutrones. Entonces, el núcleo se estabiliza aumentando la cantidad de protones. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Eliminando entonces un neutrón, ¿ya? Sustituyendo neutrones por protones, emitiendo radiación negativa. Según esto, el Z del núcleo hijo es la unidad mayor que el del padre. Y A no cambia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro núcleo, ¿cierto? Nuestro núcleo original. Tenemos un A y tenemos un Z original. Al momento de que ocurre este tipo de radiación, va a haber una ganancia en Z y se va a representar con este símbolo que nosotros decimos que va a ser 0 para Z y menos 1 para A. Es decir, que si yo, por ejemplo, me quiero devolver hacia atrás, yo tendría que hacer la resta, ¿ya? Es decir, tengo mi A, que mi A no se va a ver afectado, tengo mi Z, que le voy a sacar 1, y voy a volver al Z, o al revés, ¿ya? Sigo hacia adelante. Entonces, según esto, el Z del núcleo hijo es la unidad mayor que el del padre, y A no cambia. Núcleo hijo, núcleo padre. Sigo. Núcleo con desintegración, núcleos con excesos de protones, perdón. En este caso, el núcleo se estabiliza aumentando los neutrones. Esto lo logra emitiendo positrones. Y aquí se representa el positrón entonces como un electrón, pero con un Z positivo, ¿cierto? Ya. Lo que corresponde a un haz de radiación beta positiva o positrones. En la desintegración beta más, beta positivo, el Z del núcleo hijo es menor a la unidad, pero A no varía. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí se muestra que tengo el núcleo padre, ¿cierto? Tengo el núcleo hijo y A se mantiene igual, por lo tanto, no varía. Y aquí se representa que esto no está cambiando. Y Z, en este caso, como estoy haciendo una desintegración beta positivo, va a haber una pérdida en el caso de Z. Y esto se representa con el más 1, que hay una pérdida, ¿ya? Entonces, desintegración beta se representa con la sumatoria de más 1 en Z y con una partícula negativa. Y en desintegración beta positivo, nosotros vamos a representar la pérdida de una unidad en Z. Entonces, beta negativo, ganamos 1 en Z, beta positivo, perdemos 1 en Z. Z, número atómico. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de la radiactividad natural, nosotros vamos a hablar que es un tipo de radiactividad o radioactividad que ocurre en forma natural, ¿ya? Y entonces, nosotros dijimos la semana pasada que Henry Becquerel fue el que descubrió la radioactividad a través de un estudio que estaba haciendo con algunas especies que él ya conocía. Y esto fue un error, ¿ya? Un error de la ciencia. Pero esto dio pie a que muchos investigadores comenzaran a trabajar en lo que era la radioactividad, entre ellos el matrimonio Curie, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos que la radioactividad es natural, nosotros vamos a hablar que esto lo podemos encontrar entonces, obviamente, en la naturaleza, ¿ya? ¿Y de dónde puede provenir? Puede provenir de dos fuentes. La primera puede ser de materiales radioactivos existentes en la Tierra desde su formación, llamados primigenios. Y cuando yo hablo de estos primigenios, son los materiales iniciales, aquellos que estaban en el principio, cuando la Tierra se creó, ¿ya? Y también los puedo encontrar en materiales radiactivos generados por interacción de rayos cósmicos, ¿ya? Los llamados cosmogénicos, es decir, que por acción de la radiación cósmica en este caso, que es más energética que la radiación que nosotros podemos ver a través de la luz, entonces estos han generado cierta actividad o cierta radioactividad, ¿ya? Para seguir con esta materia necesitamos recordar algo sobre la estabilidad. Dijimos que la radioactividad estaba basada en los núcleos inestables, que se descomponían de forma natural, ¿cierto? De forma espontánea. ¿Y cuándo nosotros vamos a considerar que los núcleos son estables o inestables? Y habíamos dicho que esto se consideraba cuando la relación entre protones y neutrones era igual a 1, es decir, protones dividido en neutrones, eso es igual a 1, es decir, que tenían que tener exactamente la misma cantidad de protones y neutrones para que el núcleo no se desestabilice, ¿ya? Dentro de esta gráfica se puede ver una zona naranja,
Y todo lo que está dentro de la zona naranja corresponde a aquellos elementos que se consideran estables, es decir, que no presentan radioactividad. ¿Cómo yo puedo ver esto? Por ejemplo, yo podría tomar el número de protones que se encuentra en el eje X y puedo tomar el número de neutrones, que se encuentra en el eje Y, ¿cierto? Y yo divido 20, en el caso, tomé el valor 20 neutrones dividido por 20 protones. ¿Cuánto me va a dar eso? 1. Todos aquellos que tienen una relación cercana al valor 1 se consideran estables. Pero cuando yo tengo un aumento de neutrones en relación al de los protones, o viceversa, estos núcleos ya no van a ser estables, ¿ya? Entonces, esta gráfica que yo tengo acá me demuestra la estabilidad. ¿La estabilidad de quién? De los núcleos, ¿ya? Y entonces aquí dice, el gráfico 1 muestra la relación entre los neutrones y protones. Los núcleos estables se ubican en la franja naranja, ¿cierto? Y los núcleos inestables con una cantidad por sobre lo normal de neutrones se encuentran en la franja verde y los que se encuentran en la franja morada corresponden a aquellos que son ricos en protones y deficientes en neutrones. Entonces, claramente esta inestabilidad, que hay más protones, que hay menos neutrones, que hay más neutrones, que hay menos protones, genera entonces una incomodidad en el núcleo y el núcleo ¿qué va a hacer? Necesita liberar energía y entonces va a empezar a bajar. Es decir, se va a desestabilizar y va a buscar un nivel más cómodo para él. ¿A través de qué? De la generación de isótopos en toda esta cadena de desintegración, que lo vamos a ver a continuación. Y entonces, la desintegración radiactiva, o también se le puede encontrar en los libros como la serie radiactiva. Y aquí es cuando ocurre, es decir, una descomposición de un núcleo padre, se descompone en varias especies, emitiendo partículas alfas o betas. Radiación gamma también, y esta acompaña a la desintegración cuando ocurre la formación de una partícula alfa o una partícula beta, ¿ya? Cuando yo hablo de los núcleos, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de elementos químicos que son inestables, ¿ya? Entonces, vamos a leer la definición y ahora vamos a empezar a discutir. Los núcleos radiactivos inestables, y recordemos lo que acabamos de mencionar sobre la inestabilidad, cuando tienen mayor cantidad de protones, cuando tienen menor cantidad de neutrones, es decir, no están equivalentes, que se encuentran fuera de la franja de estabilidad, la franja naranja que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Sufren desintegraciones en etapas sucesivas, es decir, que va a ocurrir como una reacción en cadena de desestabilización. Se me traba la lengua. Y este proceso recibe el nombre de serie de desintegración radioactiva. Entonces, ¿cuál es la definición? Así, total. Es una secuencia de reacciones nucleares que culminan en la formación de un isótopo estable. Es decir, cuando este isótopo que venía, por ejemplo, del uranio, termina en un polonio, por ejemplo, dice, descansé, al fin puedo encontrar la paz porque ya mi núcleo se estabilizó. Es decir, que se igualaron las cantidades de protones con neutrones y entonces este señor núcleo, que estaba acá arriba inestable, formó un isótopo con un núcleo más estable y ya no necesita seguir desintegrándose, ¿ya? Y, ¡tarán!, aquí tengo una clásica gráfica representativa de lo que es una serie de desintegración. Entonces, ¿con qué partimos nosotros? Nosotros partimos primero comprendiendo lo que nos dice el gráfico. El gráfico, al igual o similar al anterior, nos relaciona los números de masa, los números de protones. En este caso, el número másico, recordemos que eran los protones, van los neutrones, y el número atómico corresponde a lo que son, en este caso, los protones, ¿sí? Bueno, nosotros aquí en este eje Y tenemos lo que es el número másico y eso tú lo puedes encontrar en la tabla periódica. Si tú quieres ir a buscar el uranio, buscas el número másico y vas a encontrarte que tiene un valor de 238, ¿ya? Y si quieres buscar el número atómico, te vas corriendo a la tabla periódica y también puedes encontrar que tiene un valor de 92, ¿ya? Entonces, aquí lo que se representa es como el uranio, que tiene un núcleo inestable. Y acuérdense que yo podía sacar la cantidad de neutrones menos la cantidad de, el número másico menos la cantidad de protones que tengo acá, y eso me va a dar la cantidad de neutrones. Y ahí yo puedo establecer la relación, si tengo la misma cantidad de neutrones, de protones, bueno, como lo vimos en el gráfico, ¿ya? Entonces, vuelvo.
número másico, número atómico. Uranio es el caso que nosotros estamos estudiando. Uranio se descompone a través de varias emisiones de radiación y puede llegar incluso hasta el plomo, ¿ya? Que está por ahí abajo, que es uno de los más estables que podemos ver. Entonces, uranio en este caso emite 4 partículas o pierde 4 valores en el caso de A, número másico, y pasa a 234. También va a perder entonces 2 valores en Z, en el número másico. Entonces paso de 238 a 234. Y eso se representa como una emisión de una partícula alfa, ¿ya? Que son las rayitas azules. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una radiación de tipo alfa. Las radiaciones de tipo beta se representan con una rayita roja. Y aquí lo que se está demostrando es que el número másico no se ve afectado, pero sí el número atómico. ¿Por qué? Yo estoy pasando de 234 y sigo la línea de 234, pero con un Z igual a 90 que está acá abajito, y ese Z ganó 1. Es decir, hay una emisión de tipo beta negativo, ¿cierto? Porque está ganando 1 el número atómico, Z. Entonces, vuelvo a repetir. Uranio se desintegra, pierde 4 en su valor de número másico, pierde 2 en su valor de número atómico, queda en 234,90 y se va a transformar en otro elemento químico, en otro núcleo o núcleo hijo, ¿ya? Este núcleo hijo, que está acá, se va a desintegrar nuevamente porque también es inestable y va a pasar a otro núcleo, un tercer núcleo. Y así va a comenzar una serie de emisiones hasta llegar a uno que se encuentre más o menos en una zona de estabilidad. Y cuando yo hablo de esta zona de estabilidad, quiere decir que la relación de protones y la relación de neutrones va a ser igual a 1. ¿Ya? Bueno, entonces aquí por lo menos se ve alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emisiones alfa y se pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emisiones de tipo beta. Alfa son las rayitas azules o las flechitas azules y beta son las rayitas rojas, ¿ya? Entonces, cuando hablo de la desintegración de una especie atómica o una especie que va a presentar radioactividad, es porque su núcleo es inestable, ¿ya? Y entonces puede emitir partículas alfa, partículas beta para alcanzar esta estabilidad. Y bueno, acá se ven todas las reacciones que estaban en la diapositiva anterior, ¿ya? Aquí están ordenaditas y se muestra entonces cómo uranio se transforma y pierde una partícula alfa. Después el siguiente elemento se transforma y pierde una partícula beta negativo. Luego se vuelve a transformar otra partícula beta, partícula alfa, partícula beta, partícula alfa, 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 beta, beta, alfa. ¿Ya? Bueno, entonces aquí lo que ustedes pueden ver y pueden comprobar si quieren, le sacan un pantallazo a esto y pueden sacar la diferencia y van a darse cuenta que lo que está acá, si yo se lo sumo, puedo volver al elemento anterior. ¿Ya? Si lo que está acá yo se lo quito, puedo volver al elemento anterior. ¿Ya? Y así sucesivamente. Puedo ir hacia adelante o hacia atrás. Y esto es entretenido, a mí me gusta. Bueno, aparte de eso, cuando nosotros estamos hablando de lo que es en sí las reacciones de radioactividad, nosotros también podemos hacer el estudio de cuánto tiempo van a durar en descomponerse estas especies o en desintegrarse estas especies. Y entonces hay un término que se refiere a esto, que es el tiempo de vida media. Y esto se desarrolla en un tema mayor que estudia lo que es la cinética de desintegración radioactiva o radioactiva. Bueno, tengo ahí una duda. ¿Ya? Entonces, vida media se va a definir como T partido por 2, que es el tiempo partido por la mitad. Así de literal, vida media. Y este concepto se utiliza para referirse a la velocidad con que ocurren las desintegraciones nucleares. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera considerar la vida media del uranio, ¿cierto?
yo podría tomar una cantidad inicial en masa de este elemento y puedo tomar el tiempo en que esto comienza a desintegrarse. Resulta que algunos elementos son miles de años, ¿ya? Pero yo puedo hacer un cálculo químico o un cálculo matemático para determinarlo. Ahora, la vida media se define como el tiempo que se necesita para que la concentración, es decir, la cantidad de este elemento radiactivo, se disminuya a la mitad de su concentración inicial. Es decir, que si yo tenía en un principio, no sé, 1 kilo de un elemento radioactivo, en el tiempo de vida media debería tener, obviamente, la mitad, es decir, 0,5 kilos. O decir 500 gramos, ¿ya? Entonces, esta gráfica se representa en una forma exponencial, ¿ya? Y va disminuyendo. Ustedes pueden ver acá que N representa la cantidad de partículas o la concentración de este elemento radioactivo, ¿ya? Y este N sub 0 muestra la concentración inicial, 0 concentración inicial. A medida que el tiempo va pasando, yo puedo ver que hay un decrecimiento de esto, ¿cierto? Y entonces a mí lo que me interesa es cuando esto llegó a la mitad, es decir, cuando N0, la cantidad inicial, llegó a la mitad, que corresponde a la primera T. Y ahí va a ser el tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque se disminuyó a la mitad de la concentración inicial, ¿ya? Y nosotros entonces podemos hacer muchos juegos matemáticos con este tipo de interrogante, porque en verdad es una interrogante. ¿Cuánto tiempo puede durar un elemento en descomponerse? ¿Cuánto tiempo puede durar un elemento radioactivo en desaparecer de un río que fue contaminado? Y podemos hacer un estudio de eso y ahí tendríamos millones de dólares. Ya, entonces, ¿cómo podemos analizar entonces este decaimiento? Aquí, por ejemplo, tengo yo este elemento, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a ver es que se establece que el tiempo de vida media es de 1600 años. Aquí ya se hizo un estudio y se tenía 226 gramos del elemento y a los 1600 años disminuyó a la mitad. Y si se dan cuenta, va disminuyendo, lo que tenía la mitad se disminuye a la mitad en el doble del tiempo. En el 4 veces el tiempo inicial, yo puedo disminuir al cuarto de lo que tenía inicialmente, ¿ya? Es decir, que se va disminuyendo de fracciones de 2 en 2, de 1/2 en 1/2. Bueno, aquí se muestra que a 1600 años se disminuyó a la mitad, a 3200 a la mitad de la mitad y a 4800 a la mitad de la mitad de la mitad, ¿ya? Y entonces el número de átomos que permanece va también disminuyendo. ¿Por qué? Porque obviamente si se va desintegrando ya no voy a tener la misma especie inicial. Y aquí se muestra la fracción que permanece de la muestra original, es decir, esta relación fraccionaria que yo les decía que la mitad de la mitad de la mitad. La mitad de la mitad es un cuarto, la mitad de la mitad de la mitad es un octavo. Un octavo de lo que tenía inicialmente en 4800 años. Un cuarto de lo que tenía inicialmente en 3200 años. Un medio de lo que tenía inicial a los 1600 años. Y aquí se muestra la cantidad de átomos que están presentes en la muestra que se toma aquí a lo largo del tiempo recorrido. Estos son cálculos estimativos, obvio, porque ¿quién vive 4.800 años? Estos solamente son cálculos que se establecen para las desintegraciones, ¿ya? Pero son reales, se demoran mucho en desintegrarse. Vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de eso vamos a hablar sobre la velocidad de desintegración, que es lo que nosotros estábamos viendo. Y cuando yo hablo de la velocidad de desintegración es la velocidad que ocurre esta reacción. ¿La reacción de qué? De que se disminuye la concentración ¿de quién? Del elemento radioactivo. Entonces, para determinar el tiempo de vida media, primero yo tengo que calcular la velocidad de desintegración radioactiva. Y está dada por V, que es la velocidad, K, una constante de velocidad de primer orden, y N, que corresponde al número de núcleos radioactivos. Esto puede ser en masa, esto puede estar en concentración molar, puede estar en número de moléculas, puede expresarse en distintas formas, ¿ya? Lo que sí me importa es cuánto tengo de este núcleo radioactivo. Y cuando yo hablo de una reacción de primer orden, corresponde a aquella cuya velocidad depende de la concentración de uno de los reactivos. Es decir, que mi velocidad de reacción en este caso va a depender de mi N, que es el elemento radioactivo que se va a desintegrar, ¿ya? Y esto, obviamente, tiene que estar en un tiempo dado. La concentración disminuye en un tiempo. ¿Cuál es el término que define la velocidad?
de movimiento. Es metros partido por segundo, ¿cierto? Longitud partido por tiempo. Acá lo que a nosotros nos importa es cómo disminuye la concentración. Entonces, en este caso, concentración partido por tiempo. Es una expresión de velocidad para nosotros los químicos. Cómo disminuye la concentración y qué tan rápido lo hace en el tiempo. Ya, entonces, una vez que yo establezco que ya tengo la ecuación de velocidad, voy a decir que tengo que establecer ¿qué cosa? Una relación entre lo que tengo final, la concentración final o la cantidad de átomos finales versus lo inicial, con una constante y el tiempo. Y esto que yo tengo acá corresponde a una ecuación de primer orden que se estudia en cinética química, ¿ya? Entonces, se representa a través de esta fórmula. Esta fórmula es importante, ¿por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio a continuación. Esta fórmula representa el logaritmo natural de la concentración que va a quedar versus la concentración dividido por la concentración que tenía en un principio, igual a K, que es la constante de velocidad, y T, el tiempo en que esto va a ocurrir. Es decir, 1 año, 10 años, 1600 años, puede ser cualquier tiempo que ustedes quieran establecer para hacer el análisis, ¿ya? Entonces dice, donde N0 es el número de núcleos radioactivos existentes al inicio, la concentración inicial, el número de núcleos, la cantidad de masa, cualquiera de esos está bien, ¿ya? 3. Quedando la ecuación de vida media para la reacción. Y nosotros entonces vamos a definir un valor arbitrario para poder establecer entonces esta relación. Este valor de 0,693 viene previamente de un cálculo, pero eso no lo vamos a analizar nosotros. Lo que a nosotros nos importa es que la ecuación de vida media va a estar dada por el tiempo de vida media igual a 0,693 partido por esta constante. ¿Cuál es esta constante? La constante de velocidad, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Espero que estén entendiendo. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a aplicar lo que estamos viendo. Ejemplo, la vida media del radioisótopo, ¿cierto?, de cobalto 60 es de 5,2 años. Tengo este dato. La vida media es de 5,2 años. Si en un hospital se tiene 1000 gramos de este radioisótopo, ¿qué masa del isótopo quedará después de 15 años? Es decir, vamos a analizar el ejercicio. Aquí lo primero que me dan es el tiempo de vida media, ¿cierto? También me están dando la cantidad inicial. ¿De quién? Del cobalto. ¿Qué masa del isótopo quedará después de 15 años? Es decir, que tengo un tiempo de vida media y tengo que ver un tiempo final. Pero si yo me voy para atrás, aquí yo no puedo, no sé, aquí no tengo los términos para calcular directamente. Entonces tengo que utilizar las dos ecuaciones, la ecuación del logaritmo natural y la ecuación del tiempo de vida media. ¿Qué me están preguntando a mí? ¿Qué masa de isótopo quedará? ¿Cuánto me va a quedar luego de 15 años? ¿Y cómo yo calculo eso? Entonces, vamos. Primero, el decaimiento radioactivo sigue una cinética de primer orden. Entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar yo? El logaritmo natural de n en tiempo final, logaritmo natural al momento de comenzar la reacción, es decir, 1000 gramos, igual a K menos KT. Ya, K, constante de velocidad, T, tiempo. Y ya vamos a ver qué tengo. ¿Tengo la concentración final? No. ¿Tengo la concentración inicial? Sí, aquí está la concentración inicial. ¿Cierto? Aquí la vamos a... Entonces, ¿qué tengo? Tengo la concentración inicial, tengo el tiempo de vida media, que lo estoy subrayando ahí, ¿cierto? Tengo también un tiempo, que es a donde yo quiero llegar y quiero saber cuánto voy a tener en 15 años. Y tengo esta ecuación que estoy marcando aquí. ¿Ya? Bueno, sigo. Eso quedó feo. Bueno, sigo. Entonces, considero primero la ecuación de primer orden. Ahí. Ahí está. Y ahí está. Ahí sí. Ya. Entonces, como no se tiene el valor de K, que es el valor que me falta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Tengo que encontrar ese valor. ¿Por qué? Porque este valor es importante. ¿Para qué? Para poder llegar al cálculo. Porque tengo el tiempo final, tengo la concentración inicial. No conozco la concentración final y no conozco K. Tengo dos interrogantes. Pero acá, ¿cuántos interrogantes puedo tener?
en esta nueva ecuación, la ecuación de tiempo de vida media, esta que tengo aquí encerrada. Ay, qué horrible esto. Ya, entonces, tengo tiempo de vida media. ¿Tengo el tiempo de vida media? Sí, me lo dan ahí, ¿cierto? 5,2 años. ¿Tengo K? No, pero tengo solo una interrogante, entonces lo puedo despejar, ¿cierto? Sí, ya bacán. Vamos a comenzar entonces. Primer cálculo. ¿Qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que despejar K de esta ecuación. K sube, T baja dividiendo, ¿cierto? Y va a quedar así. Voy a tener K igual a 0,693, que va a ser el valor establecido previamente. Y voy a tener el tiempo de vida media como denominador. Numerador, denominador, sí. ¿Ya? Ahora, voy a reemplazar. ¿Con qué? Con el tiempo de vida media. ¿Cuál era mi tiempo de vida media? 5,2 años, ¿cierto? Entonces, reemplazo directamente. Digo que 0,693 dividido por 5,2 años me va a dar exactamente 0,13 años elevado a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque los años están dividiendo y entonces al momento de pasar para arriba quedan como un valor negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay dudas? Reemplazando en la ecuación. ¿Cuál ecuación? La de primer orden. ¿Cuál era? Logaritmo natural, concentración inicial abajo, concentración final arriba, igual a la constante de velocidad, que es la que nosotros acabamos de calcular, esta, 0,13 años, ¿cierto? Por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que yo quiero llevar esta reacción en estudio. ¿Qué hago aquí? Tengo que eliminar el logaritmo natural porque tengo una interrogante. ¿Y cómo lo hago? A través del múltiplo de e, ¿cierto? Yo hago esta multiplicación por e y entonces voy a poder despejar este logaritmo. Como lo hago en la calculadora, yo busco Shift E y lo aplico. Entonces, logaritmo natural de n partido por 1000. Aquí se me olvidó quitarle el logaritmo, perdón. Y entonces me va a quedar que, vamos a quitarle el logaritmo para que no se confunda. Este logaritmo, chao, se fue. Me va a quedar que todo el resultado de esto va a quedar el e elevado a ese resultado, 0,13 por 15, me queda 1,95, los años, chao, se van porque uno está arriba, el otro está abajo, ¿cierto? Años menos 1 por años elevado a 1, se van. Y entonces me va a quedar que la concentración final que yo tengo aquí versus dividido la concentración inicial que tengo acá va a ser igual a e elevado a menos 1,95. Si yo hago entonces el cálculo, esta masa me va a quedar igual a 142,23 gramos. Es decir, que después de 15 años yo voy a tener 142,23 gramos. Es decir, disminuyó mucho, ¿cierto? Alrededor de un 90% de la masa inicial. Cercano, un 80 y tanto por ciento. Entonces, repasamos. ¿Qué tenía yo que buscar? La cantidad final de este radioisótopo. El tiempo de vida media me lo daban y me daban la masa inicial. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar para que yo calculara la masa? 15 años. Tenía dos ecuaciones para trabajar. La del logaritmo natural que me relaciona concentración final con concentración inicial, o número de moléculas radioactivas iniciales versus finales, con una constante de velocidad que es la que yo no tengo y un tiempo que sí tengo. ¿Cómo determiné la constante de velocidad? A través del tiempo de vida media. ¿Me dan el tiempo de vida media? Perfecto. Puedo determinar K. Despejamos, reemplazamos el dato de 5,2 años, que era el tiempo de vida media, obtuvimos K, la constante de velocidad. Luego de eso, ¿qué hicimos? Reemplazamos en la ecuación anterior, esta, ¿cierto? Y obtuvimos de aquí el valor de la masa. ¿A través de qué? De la aplicación de los antilogaritmos y finalmente obtuvimos la masa que yo iba a tener en 15 años. Y bueno, vamos a lo que es la radioactividad artificial. La radioactividad artificial se basa en el bombardeo, es decir, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a generar radioactivos pero de forma artificial. Y es aquí donde viene, si se le puede decir transmutación o no.
No se le puede decir transmutación, porque cuando yo hablo de la transmutación estoy hablando del resultado. Aquí estoy respondiendo a una pregunta que me hicieron, Alfredo. Ahí está. Ay, no lo puedo mostrar. Se me olvidó cómo se muestra. Bueno, la transmutación nuclear corresponde entonces al cambio que experimenta un núcleo como resultado del bombardeo de partículas subatómicas como los neutrones. ¿Qué pasa? La diferencia entre la natural y la artificial. La natural ocurre de forma espontánea y la artificial yo la genero. ¿A través de qué? De bombardeo. Tengo un núcleo y lo bombardeo. ¿Hasta qué? Hasta que lo puedo desestabilizar y entonces van a haber partículas que van a ser producto de esta descomposición. Voy a emitir partículas radiactivas, ¿ya? ¿De qué dependerá la transmutación nuclear? La transmutación nuclear depende de la fuerza del núcleo. Y cuando yo hablo de la fuerza del núcleo, hablo específicamente de lo que es la fuerza de repulsión eléctrica o la fuerza nuclear. Cuando hablo de la fuerza de repulsión eléctrica, hablo de la fuerza que tiende a separar el núcleo. Y cuando hablo de la fuerza nuclear, hablo de aquella que me ayuda a mantener el núcleo unido, ¿ya? Entonces, si yo deseo romper el núcleo, ¿qué tengo que hacer? Debo vencer la fuerza nuclear. Y si yo deseo, por ejemplo, agregar protones o neutrones, ¿qué debo hacer? Debo vencer la fuerza de repulsión eléctrica. Alfredo, creo que ahí te acabo de responder. Y bueno, a diferencia de la desintegración radioactiva, que era lo que me estaban preguntando, la transmutación resulta de la colisión de dos partículas. La desintegración radioactiva o la radioactividad de por sí es la descomposición, pero de forma natural, y la otra es artificial. ¿Producto de qué? De una colisión. Yo bombardeo el núcleo del átomo, ¿ya? Y entonces, la transmutación participan 4 partículas, que puede ser el núcleo objetivo, que es el elemento que yo quiero bombardear, la partícula que bombardea, que aquí se muestra como una partícula proyectil, esta que está acá, ¿cierto? Aparte tengo el núcleo que se va a producir, es decir, bombardeo esta partícula y se produce este núcleo, ¿ya? Y la partícula expulsada, es decir, lo que se va a generar allá, en el otro lado de la pantalla. Ya, entonces, el núcleo objetivo es lo que yo quiero bombardear. La partícula que bombardea puede ser un neutrón, dijimos, ¿cierto? El núcleo nuevo es el núcleo que se produce luego de la desintegración. Va a ocurrir una desintegración igual, pero de forma artificial, ¿ya? Y la partícula emitida es lo que se dispara, producto de esta descomposición. Puede ser una partícula alfa, una partícula beta, acompañados de radiaciones gamma. ¿Cómo se produce esto? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar lo que son los aceleradores de partículas y los aceleradores, perdón que se me traba la lengua, de partículas. Puede ser, por ejemplo, el ciclotrón. Y el ciclotrón lo que hace es generar un haz electrónico de alta velocidad. Es decir, va a generar partículas que van a ser emitidas producto de ¿qué? Del bombardeo que va a ocurrir de los núcleos, ¿ya? Y aquí tenemos un acelerador de partículas. Y bueno, vamos a hablar de 2 tipos de reacciones, lo que es la fisión y la fusión nuclear. La fisión nuclear ocurre cuando yo destruyo un núcleo y por producto de esta destrucción, por un bombardeo, se van a formar 2 núcleos más pequeños, ¿ya? Entonces, reacción en la cual un núcleo pesado, por ejemplo, aquí tenemos el uranio de 235, al ser bombardeado con neutrones se convierte en inestable. Yo a este uranio, un neutrón, ¿cierto? Y se descompone en 2 núcleos, ¿ya? Cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud, con gran desprendimiento de energía y la emisión de 2 o 3 neutrones. Es decir, este uranio se descompuso en kriptón y varios, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó? Se descompuso y se formaron 2 núcleos nuevos y aparte de eso se emiten 2 o 3 neutrones. Aquí se muestran estos neutroncitos. La fusión nuclear es lo contrario, es la unión de pequeños núcleos para formar un núcleo grande. Y cuando esto ocurre, se libera gran cantidad de energía, ¿ya? Entonces, la primera, se destruye un núcleo grande y la pequeña, o sea, la segunda, se unen núcleos pequeños para generar un núcleo grande. Sigo entonces. Bueno, ¿quiénes se aprovechan de este tipo de energía? De la fisión nuclear. Voy a hablar solamente de lo que es la fisión nuclear en este caso. Los reactores nucleares. Y los reactores nucleares existen de fisión y de fusión, pero yo en este caso voy a hablar de fisión.
Cuando nosotros hablamos de los reactores nucleares, hablamos de reactores que se utilizan, por ejemplo, para generar energía eléctrica, ¿ya? Y bueno, aquí yo tengo entonces en este caso este reactor que va a tener varias partes importantes. La primera va a ser la zona en donde va a estar el combustible. ¿Y el combustible qué es? Son minerales que son radioactivos, como uranio, por ejemplo, ¿ya? Estos minerales van a generar en una reacción en cadena de descomposición y van a liberar partículas. Estas partículas van a ser de alta energía, ¿cierto? Aparte de eso, nosotros necesitamos un sistema que nos ayude a moderar y que nos ayude a reflectar. Los que nos ayudan a moderar son aquellos que disminuyen la velocidad de la producción de estos neutrones. Y los que nos ayudan a reflectar nos ayudan a contener aquellos neutrones que pueden liberarse producto de esta descomposición. Entonces tenemos el combustible, tenemos el moderador, tenemos el reflector y luego de eso también tenemos una zona en donde están las barras de control, que estas barras de control generalmente son de cadmio y lo que nos ayuda también es a contener esta reacción nuclear, ¿ya? También tenemos nosotros una zona que se denomina refrigerante o condensador y esto nos ayuda a disminuir la gran temperatura a la que ocurren estas reacciones. Lo que se muestra acá es una planta nuclear. Aquí en esta zona tenemos el reactor, esta zona que está aquí al lado mío, y luego de eso sale, y es acá, en este proceso, en donde se genera la energía. ¿Por qué? Producto de la alta cantidad de vapor que se produce de esta reacción, porque aquí yo tengo agua, ¿cierto? Y producto del gran calentamiento empieza a generarse una gran cantidad de vapor. ¿Qué pasa? Esta gran cantidad de vapor puede generar un flujo de agua, un flujo de agua que se condensa y es con una gran potencia, ¿ya? Y esta gran potencia entonces va a acelerar una turbina y finalmente funciona como una planta hidroeléctrica. Se genera energía. Ahora, estas plantas generalmente tienen que estar cerca de un río. ¿Por qué? Porque necesitan un gran flujo de agua para poder generar esta gran cantidad de vapor, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un condensador, de un reactor nuclear, necesito un combustible, que va a ser el mineral radioactivo, necesito un moderador, necesito un reflector, barras de control, también necesito un refrigerante y aparte de eso necesito un generador de energía, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está. Entonces, los reactores nucleares están formados por el moderador, el reflector, las barras de control, el refrigerante y el combustible. El combustible se encuentra en esta zona, el moderador se encuentra asociado a lo que está en la zona del combustible y el reflector igual. Las barras de control están en esta zona acá, que son esas rayitas que se ven ahí, ¿cierto? Así como unas rayitas. Esas ayudan a contener estas barras y el refrigerante, que es el que me ayuda a condensar la gran cantidad de vapor de agua que se produce. Y finalmente, entonces, esto sale fuera del reactor y este vapor de agua se transforma en energía, producto de la condensación y el flujo grande de agua que se forma. Y hasta aquí hemos llegado. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.